Ante lo que decís, Antonio, y ya vamos con dos contactos que tenemos a través de Skype, porque la verdad es que utilizaste la palabra venganza y diferenciándola del pedido de justicia, y la verdad que en estos tiempos, sobre todo en estos días, ¿no?, donde hubo episodios delictivos que volvieron a poner, bueno, sobre la mesa ciertas cuestiones, la verdad que alejarnos de la venganza o el pedido de venganza y acercarnos nuevamente al pedido de justicia que hace en este caso Sergio Maldonado es muy importante. Tenemos a Fero Soriano y a Sebastián Pernisi ya en contacto vía Skype con nosotros. Los dos saben muchísimo de esta causa desde el día 1 y entiendo también han tenido acceso al informe de estas 600 páginas. Gracias por atendernos a los dos. ¿Qué tal, compañero Gallego? Dani, ¿cómo están? Gracias, Sebastián. Gracias también a vos. Bueno, a ver, empezamos por Fero, porque entiendo que ha leído este informe de Gendarmería. Contanos un poco qué es lo que contiene. Bueno, fundamentalmente el informe, que es el que propicia la denuncia contra Pablo Nocetti y contra los dos jefes de Gendarmería, ex directores Gerardo Otero y Ernesto Robino, básicamente, para sintetizártelo de manera contundente, dice que no había razones para iniciar en las circunstancias apuntadas el operativo de despeje. Es decir, no había ningún motivo para reprimir a los 8 manifestantes que estaban cortando la Ruta 40 el mediodía del 1 de agosto de 2017. Porque eran 8 y porque había caminos alternativos, esto es fundamental. Porque había caminos alternativos, porque no había desabastecimiento en las comunidades de la zona, y porque además estaban esperando la unidad móvil, que era la de Gendarmería, que era la que efectivamente estaba preparada para digamos, encauzar el pedido del juez Otranto y liberar la ruta. Ahora, ¿qué pasó? ¿Y por qué el informe dice que esto fue motivado por intereses políticos? Bueno, en el medio se metió Pablo Nocetti y los exhortó a los jefes de Gendarmería a cortar con ese piquete, a como sea, digamos, ¿no? Usando un protocolo que no estaba en vigencia y que se agarraba del delito de flagrancia para poder reprimir, no solamente concretando la finalidad del corte, sino que persiguiéndolos y deteniéndolos aún en propiedad privada, como en este caso era la estancia Leleque, el territorio de alguna manera recuperado o tomado por la comunidad mapuche. ¿Se entiende? Es decir, Gendarmería tenía solamente que liberar la ruta. Por pedido de Nocetti, pasando por arriba de la decisión del juez Otranto, hubo no solamente un corte de ruta, sino una represión que además, según ahora concluye el informe de Gendarmería, no tenía razones para iniciar en esas circunstancias porque los gendarmes no estaban preparados, porque no había llegado la unidad móvil, porque los pueblos no estaban desabastecidos y otras razones que están descritas en este informe largo, ¿no?, de 600 páginas. Sebastián, ahora quiere decir entonces que fueron a cazar a los mapuches. La idea era cazarlos como sea. No, ya ni siquiera detenerlos, era ir y cazarlos. Eso se planifica el 31 de julio, no los pude escuchar a Fero, pero me imagino que va por ahí. El 31 de julio Nocetti da la orden y es muy interesante, en el expediente hay un parte interno de la Gendarmería donde el jefe del escuadrón Chubut, que es Valari, uno de los denunciados ahora, lo llama al juez Otranto para decirle que iban a iniciar la represión, y el juez le responde, esto está escrito, que ya sabía de ese operativo porque Nocetti se lo había comunicado. Era Nocetti el que comandó absolutamente todo, tanto la planificación del 31 de julio, el día anterior, como la operativa de ese 1 de agosto, y a eso le tenemos que sumar toda la persecución sistemática del gobierno de Mauricio Macri hacia las comunidades mapuches. Nocetti estuvo en 2016 infiltrado en una audiencia de un juicio a Facundo Jones Guala con gente de la PCA haciendo inteligencia ilegal, con lo cual podemos hablar de un plan sistemático del gobierno de Mauricio Macri contra la comunidad mapuche, y ahora aparece este rol central de Nocetti planificando la represión y el encubrimiento de la Gendarmería. Me parece muy importante el hecho de que sea el propio Estado Nacional, con este informe, reconozca que todo lo que se hizo desde el Estado durante la gestión de Macri y Bullrich fue encubrir lo que terminó siendo la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Sebastián, y la propia Gendarmería también, porque el informe lo hace la propia Gendarmería. Bueno, eso es, hoy pensaba, digamos, si esto no es como la puerta del Estado
dando respuesta de ese crimen de Estado que fue la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Me parece que es relevante que sea la propia Gendarmería, que estén involucrados, denunciados, Otero, que era el jefe de la Gendarmería, el segundo, y que se haya escrito de la manera en que se escribió que todo lo que se hizo fue para encubrir a la propia Gendarmería. Hay una parte de la denuncia donde dicen, recordemos cuando Bullrich dice que no iba a tirar a ningún gendarme por la ventana, lo dijo en el Senado el 16 de agosto del 2017, la denuncia se pregunta si cuando Bullrich dijo eso no se refería a los responsables políticos o los responsables ejecutores de la desaparición de Santiago Maldonado y no estaba haciendo un acto de defensa de esos funcionarios ahora denunciados. Me parece clave y neurálgico esas palabras utilizadas y claramente que sea la propia Gendarmería la que esté denunciando a su anterior director nacional. Ahora, Fero, te pregunto, también el rol del juez hay que investigarlo con más profundidad, ¿no? Porque hay una confesión de parte acá. El juez está diciendo que el operativo reconoce que lo dirigía Nocetti, cuando en realidad no tiene absolutamente nada que hacer ahí, porque en este caso la Gendarmería era la mano ejecutora de una decisión judicial. O sea, el juez reconoce que estaba bajo las órdenes de Nocetti, o sea que es un verdadero disparate. Sí, bueno, es una práctica que a la vista del paso del tiempo vimos como común, ¿no? En la injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, en este caso donde quedó clarísimo que había una intención política de generar un enemigo, ¿no? La famosa teoría del enemigo interno, apuntada durante el gobierno de Macri, por lo menos en el 2017, a lo que ellos llamaban RAM, ¿no? Resistencia Ancestral Mapuche. Evidentemente, yo la verdad que no tengo pruebas para decirlo, pero a las claras queda que Otranto se dejó pasar por arriba, ¿no? Porque Nocetti había estado el 31 de julio, o sea, ustedes recuerden que, no sé si lo dijo Seba, a quien le mando un saludo, pero no lo podía escuchar, pero había habido un corte el 31 de julio que había sido, digamos, suspendido o cortado en la madrugada ya del 1 de agosto. Pero ese día, 31 de julio, Nocetti había estado con las autoridades de las gendarmerías, de las fuerzas federales y de la policía de Chubut para bajarle la línea de este protocolo, que además era un protocolo que nunca fue publicado en el boletín oficial, es decir, un protocolo que no tiene ningún tipo de validez ni tenía en ese momento, no existía. No estaba en vigencia, estaba en vigencia en anterior, el de Nilda Garré. Exacto, el de 2011 de Nilda Garré era el que tenía vigencia y que además ese protocolo de Nilda Garré de 2011 decía que había que dar sobre todas las cosas prioridad a la vida humana, ¿no? Cosa que acá evidentemente no les importó. Entonces Nocetti pasó por arriba de la decisión de Otranto. Yo no sé si Otranto se sintió presionado, si Otranto fue cómplice de Nocetti, la verdad que no tengo pruebas para determinarlo, pero evidentemente acá hubo una injerencia política sobre una decisión judicial de un corte, insisto, a mí me gusta insistir con esto porque se dicen tantas cosas. El corte eran 8 personas, claro, que tenían piedras, habían encendido neumáticos, habían cortado la ruta con adoquines y ramas, pero eran 8 personas, no había miles de personas cortando una ruta en un lugar, en un páramo, digamos, ¿no? Como es esta zona del paraje Leleque. Es decir, que acá hubo evidentemente por lo menos un dejar hacer del juez Otranto, que nunca reclamó, nunca, digamos, denunció que lo habían pasado por arriba desde el gobierno nacional. Sebastián, y te pregunto a vos, ¿no? Porque desde el primer momento tendrás, el recuerdo de todo lo que se estaba viviendo en la República Argentina. ¿Cuál era el contexto, no? Y recién hablábamos de un protocolo que no estaba vigente, pero sí que se intentaba implementar y con fuerza, en realidad explicar, bueno, no hubo demasiada explicación, ¿no? Lo que dijo Bullrich fue a los 5 minutos los corremos, ¿no? Si no se corren, en cualquier corte, en cualquier lugar del país. Eso después no prosperó, pero sí se intentaba implementar, y la verdad que el discurso a través de los medios de comunicación era ese, y era muy fuerte, y el regreso a la mano dura. Y ¿vos creés que esto fue o intentó ser el ejemplo de lo que se iba a hacer en el resto del país si ese protocolo se implementaba? Mirá, fue una suerte de implementación, de hecho, una nueva doctrina de seguridad nacional.
En el gobierno de Macri se creó un área que es la Secretaría de Asuntos Estratégicos y ahí iban todos los informes de Patricia Bullrich. Y desde ahí, una secretaría que conducía alguien que se llamaba Fulvio Pompeo, se hablaba de la seguridad nacional. El gobierno de Macri utilizó el concepto de la seguridad nacional para avanzar en la destrucción del Estado de Derecho tal cual vimos. Podemos hablar de los presos políticos o de la represión en la Patagonia, lo que pasó con Santiago, lo que pasó con Rafael Nahuel. Claramente fue, diría, un ensayo y una puesta en práctica. Por más que no se aprobó, queda claro que esta denuncia da cuenta de que por más que ese protocolo no se aprobó, se aplicó de alguna manera. Y todo esto surge en febrero del 2016, primera reunión del Consejo Federal de Seguridad en Bariloche, nada más ni nada menos, y desde ahí empresarios patagónicos le pidieron a Bullrich directamente la mano dura contra los mapuches. Y desde ahí se extendió. Fue una modificación de facto de una doctrina de seguridad nacional, el concepto de seguridad nacional para avasallar el Estado de Derecho en Argentina. No solo fue un tubo de ensayo, sino que, hoy queda claro con esta denuncia que se cobró una vida, la de Santiago Maldonado en Cusamen, y después podemos hablar del caso de Rafael Nahuel y todo el andamiaje represivo y de espionaje que quedó. No, aparte había que instalar que los derechos humanos eran un curro, había que instalar que había brigadas y patrullas, entrenadas en Irán, en Venezuela y en Cuba. Había que instalar un tema de que había una suerte de guerrilla interna para justificar un protocolo que después lo aplicaron, ¿no? de la represión más absoluta. Vos fíjate que empezó con los pérfidos, cuestionando los 30.000 desaparecidos, después siguieron varias voces hablando que Estela de Carlotto, Bonafini y las Madres de Plaza de Mayo eran un curro, hablando de plata de una y de otra. O sea, fíjate que empezaron a instalar el curro de derechos humanos para aplicar un protocolo y los mapuches les vinieron como anillo al dedo. Bueno, lo utilizaron para eso, como enemigo interno. La construcción del enemigo interno con Facundo Jones Guay y los mapuches sirvió para eso. Y esto de alguna manera tiene que ver con la agenda de los Estados Unidos, que tenía al indigenismo como las nuevas amenazas. Chile lo viene adoptando hace un montón y Bullrich compró un montón de informes desde Chile para replicarlos casi literales acá en Argentina. Por eso también hizo espionaje la gendarmería con carabineros chilenos para construir este enemigo interno y extender esta doctrina de seguridad nacional represiva en la Argentina, que tiene su capítulo sobre el espionaje, y hoy estamos viendo un montón de, todo lo que sabemos ya de la estructura de espionaje del macrismo fue transversal a todas sus áreas de gobierno, y el clave de los mapuches como enemigo interno para habilitar estas estructuras de espionaje también. Fer, te pregunto a vos, porque el informe es claro, lo que dice ahora Gendarmería es que hubo una relación directa, establece una relación directa en la reunión con Nossetti o el discurso que había bajado Nossetti a los efectivos y lo que después sucedió, la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado. Ahora, la pregunta que nos queda es si a raíz de este informe, que de paso agrego algunos datos, lo pide Frederick el día 22 de enero de este año, 2 días después de su reunión con Sergio Maldonado. Sergio nos lo contaba recién, que él tuvo una reunión con la ministra, justamente pidiéndole que se avance, ¿no?, en el esclarecimiento de lo que pasó con Santiago. Pero te pregunto, porque lo lógico ahora es esperar a ver la decisión de la justicia, y uno se pregunta si hay margen para que la justicia, después de un informe tan contundente, diga, no, en realidad no hay una relación directa entre lo que dijo Nossetti y el accionar de Gendarmería, porque este mismo informe, hecho por los propios, dice que sí la hay. Sí, claramente, Dani. La verdad que no sé a dónde va a llegar la justicia con esto. La causa está a cargo del fiscal Rívolo y del juez Casanelo. Habría que ver si no se termina incorporando a la causa principal, que está en este momento en casación. La denuncia contra Nossetti y contra los 2 ex jefes o directores de Gendarmería es por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes, ¿no? E injerencia en otra autoridad. Es obviamente una causa con una pena menor, escarcelable, menor a los 3 años, digamos. Es una causa también con un simbolismo político mucho más que el simbolismo penal, ¿no? Pero de alguna manera
bueno, habrá que ver cómo esto deriva también en la investigación, porque no nos olvidemos, Dani Gallego, que acá lo importante es que cuando apareció el cuerpo de Santiago Maldonado, el 17 de octubre de 2017, se cerró todo. Todos dijeron, se ahogó, listo, chao, hasta luego, nos vimos, y no se habló más del tema, y nunca se discutió cómo fue que Santiago Maldonado se ahogó, porque no estaba pescando un bote en el bellísimo río Chocul. Estaba huyendo de la represión de 30 gendarmes que ni siquiera estaban preparados para eso, como lo deja claro este informe. Entonces habrá que ver si esto, digamos, no motiva una investigación superior sobre el rol tanto político como de gendarmería en el territorio, ¿no? Porque, digamos, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó Santiago a la orilla? ¿Había gendarmes alrededor? ¿Alguien lo vio ahogar si no lo ayudó? Son todas preguntas que la verdad que nos hacemos desde el primer momento, teniendo en cuenta que damos por válida la hipótesis o digamos la conclusión a la que llegaron los peritos que determinaron que Santiago se ahogó, ¿no? Sin contar lo que sigue sosteniendo la familia, que insiste con que hubo una desaparición forzada. Supongamos que no la hubo y que Santiago se ahogó ahí. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó Santiago a ahogarse ahí? No, digamos, la verdad es que resulta raro y nunca se investigó. Y otra de las cosas importantes que dice este informe de Gendarmería es que hubo una búsqueda o una incitación, que voy a leer textualmente, hubo una intención de desmantelar la ingeniería jurídica de la impunidad. Es decir, que lo que se buscó con ese informe que se elaboró en 2017, una vez que apareció el cuerpo de Santiago, fue conservar la impunidad de los gendarmes involucrados en el operativo, más allá de la jerarquía tanto de los directores de la fuerza como de Pablo Nocetti. Bueno, también lo dijo Patricia Bullrich, ¿no? No iba a tirar a un gendarme por la ventana. Ella fue más clara y gráfica imposible. Al respecto de eso, Gallego, una de las cosas interesantes que surge de este informe es que antes de que Patricia Bullrich dijera eso, desconfiaban de los gendarmes porque hubo una investigación y hubo un interrogatorio, y vos fijaste lo paradójico o lo inquietante de este informe, de esa parte del informe, previo a que apareciera el cuerpo de Santiago Maldonado y previo a que Bullrich dijera esto del gendarme y la ventana, es que ahora la gendarmería dice que lo estoy buscando, por eso demoro, tranquilo. Básicamente lo que dice es que hubo un interrogatorio que rozó los apremios ilegales, es decir, de las propias autoridades de gendarmería con los gendarmes que participaron de ese operativo. Es decir, que en un principio el gobierno anterior dudó del rol que había tenido gendarmería sobre la desaparición. Y los apretó. Entonces agarró y los apretó. Y después la típica. La típica, sí. Y después desaparecieron todos los registros telefónicos, por ejemplo, que había entre los gendarmes durante esos días que Santiago no aparecía y que supuestamente estaba ahogado. Mira, de hecho, les pregunto a los dos, bueno, quien quiera responder, ¿no? Pero desde el inicio de la causa, la verdad que yo decía recién, los interrogantes son muchísimos los que quedaron. No se investigó más. Las dudas fueron muchísimas. De hecho, se lavó una camioneta, se borraron pruebas. Esto quedó claro. Ni hablar el tema del teléfono celular de Santiago que alguien atiende y algo que debería ser muy simple de resolver, viendo qué celdas se activan, ¿no? En qué zona estaba, quién fue la persona que atendió ese celular. Quedaron como dudas para siempre, porque en realidad recién Sergio Maldonado decía, yo quiero saber exactamente qué fue lo que pasó, incluso qué día murió. La verdad que los interrogantes todavía, para aquellos que creen que se ahogó y aquí está terminado el asunto, son muchísimos todavía, ¿no? Sebastián, sí. te pregunto a vos, después vamos con Fer. Sí, la mochila mismo de Santiago, también, que nunca apareció. Recuerdo que el área de inteligencia de Gendarmería le adelantaba las medidas de prueba a los propios jefes de la Gendarmería. Recuerdo una puntual sobre el allanamiento al Escuadrón 35 del Bolsón. Hay un mensaje de texto diciéndole, mañana se allana. Con lo cual ahí tuvieron tiempo de parar un montón de cuestiones. Por ejemplo, cuando van a allanar las camionetas, se lavaron, como vos bien decís, después Cané dijo no, que era procedimiento habitual lavarlas. Algunas de las fajas de seguridad habían sido violadas. En el expediente de la desaparición forzada nunca se vio, nunca se tocó, se pudo ver materialmente todos los elementos secuestrados
en la pull-off que están dentro de otra causa judicial. Entonces uno se puede preguntar, y si ahí, entre las cosas que quemaron los gendarmes, porque no nos olvidemos que quemaron, armaron una hoguera, quemaron evidencia, no había alguno de los elementos, por ejemplo, o la mochila o el teléfono celular de Santiago. Claramente son dudas que no sé si se van a poder reconstruir. Sí se puede reconstruir la represión y poner en el territorio qué gendarme estaba en cada lugar. ¿Dónde estaba Pablo Escola? Pablo Escola estaba muy cerca del río, mirando absolutamente todo, dando las órdenes de quién iba para qué lado. Bueno, esos datos, eso sí se puede reconstruir porque está en el expediente, y hoy sabemos por esta denuncia que Escola fue clave en el encubrimiento. Bueno, si Escola fue clave en el encubrimiento, sabemos que Escola estaba a la vera del río y que a la vera del río había mínimo 15 gendarmes, y podemos saber por dónde corrió Santiago, con quién corrió y qué gendarmes estaban detrás de Santiago Maldonado. Eso sí se puede saber, y creo que es otra de las puntas del ovillo para poder determinar efectivamente cómo a partir de ahí se hizo todo el resto, y todo el resto es encubrir. Por eso hoy por hoy podemos seguir hablando de ese crimen de Estado, porque se planificó, ejecutó, y hoy se está denunciando el encubrimiento. No me parece un dato menor. Gracias a los dos, Sebastián, gracias, Fero, un abrazo enorme, muchísimas gracias.